vamos a hacer algo que si no lo hago hoy ya me voy a enojar conmigo y tenemos una hora. Porque hace mucho que quería comentar esto y se ha ido yendo. Hace tiempo hablamos y mucha gente preguntaba acerca del cierre de los psiquiátricos. Hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX existían hospitales psiquiátricos, manicomios, casas de locos, donde se encerraban las personas que tenían algún problema mental, lo que ya identificábamos como un problema mental, porque en el pasado ni siquiera se identificaba como un problema mental, sino se pensaba que estaban poseídos por los demonios y demás. En general, lo más grave de las personas que acababan en un psiquiátrico, era padecer esquizofrenia. La esquizofrenia es una afección muy particular, es una psicosis muy particular, en la cual se tienen apariciones, se oyen voces, se ven cosas que no están allí, hay una alteración cognitiva profundísima, ¿no? Entonces, padecer esquizofrenia, y dice Antonio Ramos, que en un libro cuenta su experiencia con la esquizofrenia, dice: padecer esquizofrenia es muy parecido a una catástrofe personal. Se pierden amigos, se pierden capacidades, tu entorno familiar puede menospreciarte, la sociedad te estigmatiza y te señala con el dedo. Y en España, 3,7 de cada 1,000 habitantes padece esquizofrenia. El punto es que un esquizofrénico, sobre todo, y varias personas, varias categorías de daños mentales que no conozco a fondo porque no soy psiquiatra, soy periodista, comportan incluso un peligro para las personas, tanto para el paciente como para las personas que viven con los pacientes. Entonces, se encerraba a las personas en psiquiátricos, donde supuestamente se les atendía, a veces no se les atendía, a veces se abusaba de ellos horrorosamente, a veces se les maltrataba de una manera enormemente cruel. Cuando tienes la oportunidad de la crueldad y la impunidad de estar en un lugar alejado del mundo, que podía ser el manicomio de Arkham, por ejemplo, de Batman, se podían dar episodios de una crueldad enorme. Las historias del siglo XIX de los grandes psiquiátricos en el Reino Unido, sobre todo, Bedlam, que fue el gran psiquiátrico, la gran casa de locos de Londres, las historias de Edgar Allan Poe, que tiene, por ejemplo, la historia del método del profesor Alquitrán y el doctor Alquitrán y el profesor Pluma, que es una historia en la que los locos se ponen a dirigir un psiquiátrico y los enfermeros y doctores quedan encerrados en las celdas que antes tenían los locos, ¿no? Los locos, así se les llamaba, sorry. Y todo esto empezó a desaparecer a partir de los años 50 y 60. Es el proceso de reemplazar las estancias en hospitales psiquiátricos de larguísimo plazo con servicios de salud mental comunitaria menos aislados, sobre todo en el caso de las personas más peligrosas, con la aparición de nuevos medicamentos. En los años 50 y 60 en los Estados Unidos se fueron cerrando hospitales psiquiátricos a medida que se cuidaba a los pacientes en casas o en lugares donde estaban la mitad del tiempo, en grupos, en hogares de grupo, en clínicas, en hospitales normales o simplemente sin tratamiento, ¿no? La idea era reducir la población de las instituciones mentales, sacando a los pacientes que probablemente no tenían que estar allí, que esto era un experimento que se hizo en alguna ocasión. Se le decía a la gente de un psiquiátrico: esta persona está chiflada, se los entregabas y estos lo diagnosticaban y lo tenían ahí como chiflado. Luego a las 2 semanas llegabas y decías: oye, no, es que es una persona normal, estamos haciendo un experimento. No, si está chifladísimo, y le inventaban cosas.
cuando estás predispuesto a ver ciertas cosas, las ves con más frecuencia, ¿no? Pero también se buscaba pues, reducir las estancias hospitalarias, que no fuera que te encerraran para toda tu vida, reducir las tasas de admisión y de readmisión, hacer más estricto por qué te metían en un psiquiátrico, y reformar el cuidado psiquiátrico para reducir los sentimientos de dependencia y de desesperanza que hacían que los pacientes luego no quisieran tampoco salir del hospital, ¿no? Pero fundamentalmente fueron, decíamos, las drogas psiquiátricas de mediados del siglo XX que son capaces de gestionar y de manejar los episodios psicóticos, los brotes psicóticos, y reduciendo así la necesidad de muchos pacientes de estar confinados y con camisas de fuerza que se les metían, en las que se les metía. Las camisas de fuerza ahora solo las ves en actos de escapismo de vagos, ¿no? Pero ya no se usa la camisa de fuerza, que era una forma de inmovilizar a los enfermos para que no se causaran daño o para que no causaran daño a nosotros. Otra forma también de hacer de inmovilizarlos era darles palizas, ¿no? En México se hablaba, todavía a los garrotes grandes para golpear, a las porras grandes para golpear, se llamaba mansalocos, porque si le das 20, pues ya se amansa el paciente, ¿no? Y hubo una serie de movimientos sociopolíticos que buscaban la libertad de los pacientes y que a veces fueron demasiado benevolentes, quizás. Y finalmente, decían en el artículo del que yo saqué esta información, pues estaba el problema financiero, ¿no? Si sacabas a gente de los hospitales estatales, el Estado ahorraba dinero. En todos los países occidentales, sobre todo, y esto incluye a América Latina, aunque no les guste a muchos, el movimiento fue aceptado en general. Pero hay problemas. Hay gente que no puede estar entre la sociedad, nos guste o no. Puede no gustar, a mí no me gusta la idea de que alguien no pueda vivir en sociedad. Pero hay gente que está fuera de toda posibilidad de vivir una vida ni siquiera más o menos sostenida por su familia, ¿no? Hay el riesgo de que se sientan bien y dejen de tomar los medicamentos, siempre que yo en España llevo 26 años. 26 años debo haber leído unos 10 o 12 casos de gente que tiene un brote psicótico por no tomar sus medicamentos y acaba apaleando a la mamá o al hermano o al padre o a un amigo y en ocasiones con pérdidas de vidas, ¿no? Yo creo que hubo allí la confluencia de dos cosas. Primero, un descubrimiento científico que es importante. Todas las drogas psiquiátricas son buenísimas porque le permiten a los esquizofrénicos, a los psicóticos, tener vidas normales, y eso es magnífico, ¿no? Los psicóticos sufren. Yo en 3 ocasiones en mi vida he hablado con esquizofrénicos. Una vez estudiando psicología, que fuimos a un hospital psiquiátrico en México, el Fray Bernardino de Sahagún, alguno lo conocerá. En otra ocasión, porque era la madre de una antigua compañera mía de escuela que tenía un problema de esquizofrenia gravísimo, y algún otro caso que no comento. Es muy desesperante y tú te das cuenta que sufren, no es que estén viviendo fantasías maravillosas y unas alucinaciones así como en Buen Viaje de ácido lisérgico, sino que el enfermo mental sufre. Entonces, yo siento que en cierta medida se ha ido demasiado lejos, aunque algunos dicen que no, que todavía falta, que hay personas que están encerradas que aún ellos deben ser liberadas, porque la libertad es lo más importante, aunque luego maten a la prima Enriqueta. No creo que sea el caso. Creo que nuevamente la valoración debe ser objetiva, debe ser con base en datos, pero ese fue el motivo, pues, del cierre de los psiquiátricos. Presión social, presión financiera, buenismo, que está muy bien, y sobre todo la aparición de unos medicamentos que si los tomas como debes, no vas a tener a los demonios que te han estado persiguiendo.